Vamos a dar. Muy buenos días a las personas que nos acompañan, a los representantes. Muy buenos días a los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan y a los amigos y familiares de la familia Ricalde. Voy a permitirme dar lectura, primero presentar a quien me acompaña. Es Lilia Ricalde, es mamá de Lidia Carolina, quien pues hace 2 años sufrió un fatal accidente en la Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan, en la preparatoria, y pues cayó de un 3er piso y falleció. A raíz de todo lo que fue el proceso de investigación, pues fueron descubriendo irregularidades en el plantel que van desde uso de suelo hasta carencia de un programa de protección civil, un programa interno de protección civil, lo cual pues generó que se potencializara el riesgo y que con ello pues se perdiera la vida de Lidia Carolina. Voy a permitirme ahora sí leer el boletín. Yo soy Rafael Guarneros, de Democracia con Calidad, una agrupación de amigos que hemos estado trabajando por las mejores prácticas en materia de participación ciudadana y de la defensa de la legalidad, sobre todo en el desarrollo sustentable de nuestra ciudad. Pues bueno, el boletín de prensa, 4 de septiembre de 2018. Ni una muerte más de alumnos por negligencia y corrupción en planteles escolares. La mañana de este martes, la familia Ricalde Romero decidió retomar el tema del fallecimiento de su hija y sumarse a muchas otras familias, muchos otros grupos sociales que han encontrado lo mismo en muchas construcciones y lamentablemente en estas construcciones de escuelas, de universidades. Y pues bueno, ellos pues reviven con esto una pesadilla sufrida el 26 de octubre de 2016, día en que dejaron a su hija de 18 años en las instalaciones de la Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan, con la seguridad de que la volverían a ver sana al regreso de la escuela. Horas más tarde recibirían la noticia que cayó de un 3er piso, lo que le originaría posteriormente la muerte. Durante las investigaciones, los padres descubrieron que el plantel no cumplía con las medidas de protección civil, ni contaba con los protocolos de actuación para casos de accidente, y que el plantel se construyó violando normas de uso de suelo e incumplimiento de requisitos previos para realizar la construcción, como los estudios de impacto urbano y ambiental. Se preguntaron acerca de cómo una institución académica, formadora de profesionistas y de ciudadanos, puede seguir funcionando con sellos de clausura y de suspensión de actividades. Es probable que mientras en uno de los, es reprobable que mientras en uno de los inmuebles de ese campus, la universidad, se prepara a los futuros licenciados en Derecho, el plantel de Alaba, la preparatoria también de la Universidad del Valle de México, se sigue operando a pesar de contar con sellos de clausura y de suspensión de actividades. El mensaje es insultante para una sociedad que todos los días clama por justicia. El mensaje es el siguiente: en este recinto, en el de la universidad, en donde se educa a los futuros abogados, te enseñamos la ciencia del deber ser en la teoría del derecho, y en nuestro recinto hermano de enfrente te enseñamos que teniendo el dinero y los contactos adecuados en las altas esferas de gobierno, puedes darle la vuelta a la ley y seguir operando con sellos de clausura y construir violando la Ley de Desarrollo Urbano y el Reglamento de Construcciones. La Secretaría de Educación Pública reconoce que
que uno de los requisitos para que opere una escuela es contar con el uso de suelo autorizado para dicha actividad. Lo más grave es saber que al momento del accidente ni siquiera contaban con un programa interno vigente en materia de protección civil. A casi 2 años de la muerte de Liliana Carolina y a 2 semanas de conmemorar los sismos del 19S, en los que murieron alumnos en otras 2 instituciones escolares, el Colegio Repsamen y el TEC de Monterrey, Lilia y Julio, los papás de Lilia Carolina, han decidido darle un significado a la muerte de Liliana y convertirlo en una causa social para que no se olvide que su muerte se pudo evitar y para que la sociedad en su conjunto tome acciones para evitar nuevas muertes de alumnos en planteles escolares. Por lo que se suman a la exigencia para que el gobierno de la Ciudad de México, 1, elabore y publique un atlas de riesgos escolar en el que se ubique a todas las instituciones escolares de la Ciudad de México y se describan en él, 1.1, las condiciones actuales del subsuelo bajo los planteles y en el entorno escolar, ya que han sido alteradas sistemáticamente por la extracción de agua, por los sismos y por los megadesarrollos inmobiliarios que se construyen en su entorno. 1.2, los riesgos potenciales en su entorno urbano, ambiental y social. 1.3, los planes zonales o de barrio de protección civil inexistentes actualmente e indispensables si consideramos que las rutas de evacuación y las zonas de concentración de la población evacuada se ven afectadas por la proliferación de grandes torres de oficinas o departamentos. 1.4, la infraestructura hospitalaria disponible más cercana a las zonas escolares. Por otra parte, como punto 2, también solicitan la modificación de la Ley de Protección Civil y su reglamento para que describa con precisión los protocolos de actuación en los planteles escolares y se mejoren los procedimientos y los tiempos de atención de emergencia dentro de las instalaciones. 3. El reconocimiento del derecho de los padres de familia y de los alumnos a conocer en todo momento todas las licencias, autorizaciones, certificados y constancias que acrediten el cumplimiento de todas las disposiciones normativas a las que está obligado el prestador de los servicios educativos. Es un derecho tanto en su condición de alumno o padre de familia ya aceptado como integrante de la comunidad educativa, así como en la fase previa, es decir, en el momento en que solicite información para realizar la solicitud de inscripción. También se pide que se reconozca explícitamente el derecho de los padres de familia a participar u observar los ejercicios de simulacros que en materia de protección civil se realicen en las instituciones académicas de sus hijos. Y 4, se reforme el reglamento de construcciones en materia de los requisitos y estudios previos que deberán cumplirse para realizar la modificación del uso original de un inmueble, cuando esto implique incrementar aforo, cargas y actividades para las que originalmente no estaba destinado. Es evidente que los cálculos y los estudios de la mecánica de suelos hechos antes, o sea, al momento de su construcción, ya no responden a las nuevas condiciones de uso que se le daría a un inmueble después de 10, 20, 30, 40 años o hasta 60 años en algunas zonas en donde se reciclan esos inmuebles y se les da un uso totalmente diferente. Y obviamente pues esto incrementa el riesgo. Este sería hasta aquí el comunicado de prensa de lo sustancial y le voy a ceder el uso de la palabra a Lilia para que nos externe lo que vivió, lo que encontraron durante todo este proceso de investigación y pues obviamente transmita a ustedes esa indignación que no se nos debe de olvidar con el paso de los años, que tal parece que algunas autoridades lo que pretenden es que al pasar de los años se olviden y sea un caso más, pero este caso más está siendo actualmente solapado por la CEDUBI, como de costumbre, en donde, no obstante que no tienen estos requisitos,
sobre todo el uso de suelo, extiende una carta de buena intención que le acepta al particular. En teoría tendría que haberla cumplido esa carta de intención que implica la actualización del uso de suelo, pero pues sabemos que eso se hace en la Asamblea Legislativa, hoy que va a ser Congreso local, y por lo tanto después de 2 años sigue con esa cartita de buenas intenciones solapada por la autoridad, funcionando un establecimiento educativo que no tenía lo principal, que era ni siquiera el uso de suelo, y posteriormente pues todo lo que deriva en licencias y el cumplimiento de las normas de protección civil, que pues lamentablemente nosotros percibimos que esa negligencia en el cumplimiento de la norma pues fue la que contribuyó al fallecimiento de Liliana Carolina. Pues Lilia, pues te cedo el uso de la palabra. Gracias, Rafa. Buenos días a todos. Hace ya casi 2 años de la muerte de mi hija, misma que pudo haberse evitado si VM Campus Tlalpan hubiera contado con el programa de protección civil, el reglamento de construcción de la Ciudad de México y el uso de suelo. Un médico capacitado también para atender emergencias. Hoy la VM Campus Tlalpan continúa trabajando como si no hubiera sucedido nada, continúa sin entregar a la delegación la documentación que en varias ocasiones ha solicitado. A pesar de que la autoridad ha sancionado con la suspensión de las actividades a la escuela como primer recurso, ellos continuaron impartiendo clases. A pesar también de que posteriormente la delegación procedió a clausurar las instalaciones de la escuela, ellos siguen burlándose impunemente de la autoridad. Trabajan sin uso de suelo, sin gente capacitada en primeros auxilios, sin programa interno de protección civil. Lo que vivimos actualmente es indiferencia, incongruencia, compra de autoridades, corrupción al más alto nivel de gestiones pasadas, falta de compromiso y con eso violaciones graves al derecho de cada uno de los individuos. Ellos tienen en la conciencia la muerte de mi hija, misma que no puede ser tomada en vano. Hoy estamos aquí levantando la voz para evitar más muertes, para evitar que más familias pasen por esto, que no haya futuros accidentes en las escuelas. Debe quedar como la actuación de lo que no se debe de hacer este hecho. Sus malas decisiones cobraron una vida y desmembraron una familia entera, que hasta hoy no se puede recuperar. Tratamos de salir adelante día con día, pero no es fácil. La deshonestidad y la negligencia y malas decisiones de la VM repercutieron en la vida de mi hija. Que esta ausencia, que este dolor representen cambios en la sociedad, que los papás nos levantemos y peleemos por los derechos de nuestros hijos, porque muy confiados estamos. Por ser escuelas particulares pensamos que están en el mejor lugar y de repente nos damos cuenta de que no. La seguridad de nuestros hijos es lo primordial. La responsabilidad que tienen las escuelas con la seguridad de nuestros hijos debemos exigirla también al gobierno. Para ellos, en mi experiencia, no se trata de vidas, se trata de cobrar mensualidades, se trata de números y de tener la mayor captación de gente para aumentar sus arcas. Hay que transformar la conciencia, que esto sea un detonante. No ha habido corrección hasta ahora. Las omisiones de protección civil siguen siendo un hecho. Ahí están las fotografías. No hay uso de suelo debido. Y lo más alarmante es que la situación de las personas que están pasando por ahí, que tienen de alguna manera que ver con estar en ese lugar, pues corren riesgo. No nada más estudiantes, no nada más padres de familia, trabajadores, maestros. ¿Hasta cuándo, me pregunto, junto con mi familia, van a continuar con impunidad trabajando? ¿Debemos esperar una muerte más para que la SEP retire la licencia de la UVM? A mi familia y a mí nos preocupa mucho que los demás planteles que están regados en toda la República corran los mismos o peores riesgos, debido a la corrupción tan grande que ellos promueven para seguir generando dinero.
Al momento, la UVM también ha ingresado, como lo comentó Rafael Guarneros, una carta de compromiso a CEDUBI, donde exponen todos los predios que están fuera de la ley, todos los predios que no corresponden, que no tienen ningún permiso, ni siquiera vigencia, ni siquiera uso de suelo, no están registrados como en la escuela, como para dar clases. Y bueno, ellos se comprometieron hace un año a quitar todo esto, a entregar los papeles necesarios. Incluso hubo una mesa con la delegación Tlalpan para que esto se subsanara, pero siguen sin hacerlo. No han entregado absolutamente nada. La institución nunca ha presentado a la delegación los protocolos de protección civil interna y bueno, tampoco tienen el uso de suelo como lo comentó Rafa. Aquí están todas las inconsistencias que tiene solamente Campus Tlalpan. Y bueno, dejo a su consideración el lema del UVM: por siempre responsables de lo que se ha cultivado. Hay que tener cuidado. Han sembrado todo lo que han mencionado anteriormente también. Gracias. Si gustan, que les lea lo que les hace falta. Este tipo de cartas compromiso, por favor. sí, este tipo de cartas compromiso que entregan algunas empresas, algunos desarrolladores a la CEDUBI, es una forma como los desarrolladores han venido violando sistemáticamente la ley. Son cartas compromiso que aquí es un absurdo, que por un lado lo que dice la carta de compromiso: se comprometen a la regularización de predios, a la obtención de los usos de suelo. En cuanto al polígono de actuación, dice: a efecto de esta posibilidad de regularizar la operación del campus de la Universidad del Valle de México Tlalpan, se procederá a la realización del polígono de actuación mediante el sistema de actuación privado. O sea, una concesión más que le da la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para que ellos hagan su propio área de actuación para regularizar todos sus predios, y eso es totalmente absurdo. También habla aquí de regularizar el permiso a título, ¿qué es lo que dice? Dice, representada se obliga a realizar los trámites necesarios para regularizar el PATR ante las autoridades correspondientes. Para ello cubrir todos los requisitos que requiera patrimonio inmobiliario, en donde se solicite se otorgue el permiso a título oneroso, debiendo explicar cuál fue la utilidad con la que se realizaron la construcción de dicho puente. Esto es con respecto a un puente en el que unen los dos inmuebles, y pues obviamente están utilizando el espacio, están uniendo un predio con otro a través de un puente aéreo, pero en donde incluso actualmente uno de los inmuebles tiene su programa de protección civil y quieren hacerlo extensivo hacia el otro inmueble. O sea, una cosa totalmente absurda. En todo lo que es programas internos de protección civil, deben de realizarse inmueble por inmueble. O sea, no puedes trasladar un permiso de un inmueble a otro nada más con el pretexto de que ya es la misma unidad a través de un puente, ¿no? Obviamente no tiene un estudio de impacto urbano, que debe de generar también medidas de mitigación, y un estudio de impacto ambiental. Y habla de la regularización de las construcciones en la delegación Tlalpan. Entonces, cuando vemos esto y vemos incluso que es aceptado tanto por la delegación como por CEDUBI, y que no ponen el fundamento jurídico mediante el cual le dan fuerza a esta carta compromiso, pues vemos que aquí hay lo de siempre: amiguismos, influyentismo, y pues tal vez lo más seguro, lo que hemos visto en otras construcciones, hechos de corrupción. Y pues directamente pues hemos señalado, no solo en este tipo de construcciones, sino en otras, que pues Felipe de Jesús Gutiérrez pues está siendo copartícipe de la corrupción a través de la CEDUBI, y pues esto no lo podemos seguir permitiendo. El llamado que hace Lilia, Julio, los papás y la familia aquí presente, su hermana, es que hasta cuándo como sociedad vamos a ser tolerantes
para soportar que incluso en una institución académica que forma a los nuevos abogados tenga